Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Latinoamérica y de costa a costa aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Una vez más, explorando con ustedes el ADN de las noticias regionales e internacionales. Vladimir Putin es una de las figuras más influyentes de la política internacional contemporánea. Bajo su liderazgo, Rusia ha vuelto a tener una presencia protagónica en la arena internacional, pese a sus limitaciones de ser una economía que depende de gran manera en la exportación de energía. Hoy vamos a hablar sobre Rusia, el último referéndum que introdujo 200 enmiendas a su constitución y la posibilidad de que Putin sea reelegido por lo menos por 2 periodos consecutivos adicionales. Hoy tenemos un invitado especialísimo, una autoridad mundial sobre temas de Rusia, el profesor Aurel Braun, un personaje que regularmente aparece en los medios internacionales de comunicación en todos los continentes. Él se conecta con nosotros desde Toronto, Canadá. Profesor Aurel Braun, bienvenido al programa. Muchas gracias. Aurel Braun es profesor de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto y asociado del Davis Center en la Universidad de Harvard. Además, es miembro principal del Centro de Estudios de Eurasia, Rusia y Europa del Este en la Escuela Mank de Asuntos Globales y miembro senador del Trinity College, todos en la Universidad de Toronto. En diciembre de 2012, el gobernador general de Canadá otorgó al profesor Braun la Medalla del Jubileo del Diamante de la Reina Isabel II por sus servicios a Canadá y por su distinción académica. El profesor Braun ha publicado extensamente sobre asuntos comunistas, estudios estratégicos, con un enfoque especial en los problemas de la transformación de los sistemas socialistas en la antigua Unión Soviética y en Europa del Este. Es autor y editor de varios libros. Su último libro es Relaciones OTAN-Rusia en el siglo XXI. Su próximo libro trata sobre Rusia, Occidente y la seguridad del Ártico. Estamos encantados de tener en el programa a un viejo amigo y permítame comenzar haciéndole una pregunta muy amplia. Putin llegó al poder en abril del 2000 y desde entonces él ha sido la figura central en Rusia. Cuéntenos un poco sobre estos últimos 20 años en Rusia bajo el liderazgo de Vladimir Putin. Ha sido una carrera notable en muchos sentidos porque inicialmente él fue considerado como la persona que trajo estabilidad. Después de un gran caos hubo un progreso económico porque los precios de la energía eran altos. Había optimismo al principio porque incluso habló de construir la democracia. Declararon que él estaba a favor del Estado de Derecho y entonces había la sensación de que tal vez Rusia estaba cambiando para mejor. El problema es que en los últimos 20 años, que es mucho tiempo, aún en la historia de nuestro país, lo que vemos son oportunidades perdidas. Esta fue una oportunidad para él de realmente lograr una transformación histórica, que es convertir a Rusia en un Estado moderno, exitoso. Por supuesto, ha aumentado el impacto de Rusia a nivel internacional, pero no ha convertido a Rusia en un Estado moderno, exitoso. Rusia no tiene una economía competitiva. Rusia es un poder de bajo rendimiento. Ellos hablan de Rusia como si fuera en una gran potencia global. Pero creo que la realidad es que tiene un bajo rendimiento porque mira los recursos de Rusia. En recursos naturales es inigualable. Es el país territorial más grande del mundo. Tiene una gran cantidad de talento científico y, sin embargo, cuando pensamos en Rusia, compramos autos rusos, usamos medicina rusa, ¿usamos computadoras rusas? No, pensamos en la energía, que es básicamente materia prima. El 60% de las exportaciones es energía. Luego están las armas y, lamentablemente, la tercera es la corrupción, porque Rusia también se ha convertido en un país extremadamente corrupto.
Gracias. Y llegamos a la semana del 25 de junio de 2020. Por 7 días consecutivos, 16 horas al día, se abrieron las mesas para votación en Rusia para un referéndum sobre 200 enmiendas a la Constitución. Cuéntenos bajo qué circunstancias se dieron esas elecciones y su resultado. Bueno, primero tenemos que entender algo acerca de las constituciones para que sean significativas. Las constituciones son documentos que necesitan ser difíciles de cambiar porque representan o deberían representar en un consenso amplio y profundo. Entonces, si tienes cambios constitucionales, 200 enmiendas, eso te dice que no tienes una constitución real, que no puedes hacerlo. Es tan furtivo en tu constitución para un referéndum. Además, esto ni siquiera hubo un referéndum anterior. El proceso fue terriblemente defectuoso desde el principio. Fueron unos 7 días de votación, hubo informes generalizados de fraude que era sistémico. La Unión Europea está investigando esto. Los partidos de la oposición han llegado a la conclusión de que esto realmente fue un fraude desde el principio. Pero claro, lo que el señor Putin quería era obtener buenos resultados. Así que ganó aparentemente con voto contundente que uno pensaría, bien, esa fue una gran victoria, lo que parecía ser una gran victoria para el señor Putin. Después de todo, parecía haber obtenido el 78% de los votos, que en realidad no representaron poder. Por último, históricamente, creo que probamos que fue el punto débil porque tuvo que manipular el sistema para obtener este resultado. Eso mostró un nivel de desconfianza de la población. Eso mostró el hecho de que él no tiene una sucesión viable. Él tiene que quedarse porque no hay nadie más en este momento que piense que puede hacerse cargo. Gracias, muy amable. Usted indicó en uno de sus artículos recientes que el proceso de plebiscito tenía un aire trágico, que para alentar la participación, el Kremlin empleó una inmensa persuasión e incentivos. Incluso la BBC informó que ya se vendían copias de la Constitución enmendada en las librerías de Moscú mientras todavía se realizaba la votación. Si es así, ¿por qué es necesario ese barniz de un proceso democrático? Es una pregunta muy interesante porque tienes que preguntarte, ¿cuándo hubo tanto cinismo en Rusia? Como dijiste, ese fue el caso, que la enmienda de la Constitución con más 200 enmiendas se imprimieron y fueron vendidas antes de que la votación se haya concluido. Entonces, fue casi como algo cómico hacerlo. Y creo que aquí es donde tenemos que ver el hecho de que esto no era poder. Era una especie de debilidad. Era un intento desesperado de manipulación dentro de la propia Rusia y también tratando de vender esto al resto del mundo. Para decirle al mundo, bien, yo tengo la aprobación para quedarme. Al menos era la opción que tenía el señor Putin de volver sus mandatos a cero. Porque recuerda que se supone que debe haber un límite de 2 gestiones para cualquier presidente. Entonces el señor Putin tuvo que restablecer esto a 0 en 2024 si tuviera que volver a presentarse, y esto es lo que hacen estas enmiendas. Y simplemente no es creíble. Y ahora tú ves protestas en varias partes de Rusia, y esto es algo que el señor Putin siempre ha temido, porque lo que más teme Putin es a la gente. Muy amable. La pregunta es, ¿tiene Rusia en cualquier momento de su historia una experiencia de proceso democrático más allá del liderazgo autoritario? ¿Es este un fracaso histórico para modernizar la política rusa? Hay todo tipo de debates filosóficos e históricos muy interesantes acerca de esto. Tú pusiste el dedo en eso, porque esto muestra que uno de los problemas es que no hay un legado en Rusia para construir democracia que sea significativo, o al menos parezca ser significativo. Pero entonces también podemos ver la cantidad de otros países en que no lo hubo. En Alemania, que fue significativo. Tampoco en Japón, a inicios. Si miramos a fines de la década de 1930, vemos a la Alemania nazi, la Italia fascista, el Japón militarista y
Sin embargo, los tres han sido capaces de reconstruir democracias modernas, prósperas. Entonces, no es que haya una especie de determinación genética previa, no es que haya algo en el ADN ruso que se oponga a la democracia, porque tú ves personas en las calles y también podemos observar en el siglo XIX algunas ideas generales de Garnier o Hertz y otros. En 1917, irónicamente, la primera revolución que destituyó al zar fue una revolución democrática. Una prueba de eso es que no fue una revolución devastadora. Fue la creación de un gobierno provisional bajo Alexander Kerensky que estaba comprometido con la democracia social. Fue ese gobierno de los bolcheviques. Los verdaderos comunistas lo destituyeron. Entonces ellos hicieron algunos intentos no muy exitosos, muy breves. Pero desde que Rusia ha intentado cualquier otro sistema de autocracia y ninguno de ellos ha tenido éxito, entonces tal vez haya otras opciones. Quizá es hora de probar la democracia real, un gobierno responsable, que es muy difícil, que es un proyecto en curso. Pero Rusia, con todos los recursos de talento, mira, Rusia, 143 millones de personas y tiene un Producto Interno Bruto que es aproximadamente el de Italia. Doctor Brown, cabe señalar que al prohibir la expropiación del territorio ruso, ahora tienen una prohibición constitucional para no revertir la ilegal anexión de Crimea. Eso hasta ahora está ahora inscrito en la Constitución, pero esa también es parte de la política de construir una zona entre el oeste. Es una estrategia de que fortalece una especie de una zona de amortiguamiento entre el este y el oeste. ¿Qué nos dice al respecto? El sistema ruso ha presionado a toda su periferia en el caso de Crimea y ex-Crimea, y eso ha sido visto como un acto ilegal por parte de todos los países demócratas. Ningún país demócrata ha aceptado esto, a menos que olvide que Ucrania, cuando la Unión Soviética se dividió, Ucrania tenía armas nucleares y renunció a esas armas nucleares sobre la base del compromiso de países como Rusia, Gran Bretaña y los Estados Unidos respetaron su integridad territorial. Entonces, cuando se escribe la Constitución, no solo esta norma, pero eso obliga a futuros gobiernos rusos que no pueden negociar con Crimea, no pueden hacer una adaptación. Entonces, en cierto sentido, si hay algún tipo de resolución que involucre a Crimea, se hace más difícil y creo que este es uno de los muchos elementos en el conjunto de enmiendas que complica no solo la política interna en Rusia, pero también la política exterior. Tomamos una pequeña pausa y retornamos muy pronto. Aprovechamos esta oportunidad para saludar a dos de nuestras nuevas estaciones en los Estados Unidos, Laurel TV en Maryland, White Rose Canal 18 en York, Pennsylvania. Gracias por tenernos en su programación. Y estamos acá de regreso con el profesor Laurel Brown. Él es académico en la Universidad de Toronto, asociado al Centro Davis en Harvard, profesor visitante en Stanford, en fin, con una carrera excepcional en el mundo de las relaciones internacionales. Bueno, bienvenido nuevamente, profesor Brown. La pregunta es, la relación entre Rusia y Estados Unidos siempre ha sido complicada. En la actualidad, la lista de acusaciones contra el gobierno ruso por parte de los Estados Unidos es muy larga. Intromisión en las elecciones estadounidenses, la estimación que Rusia parece haber ofrecido recompensas para matar a las tropas estadounidenses y de la coalición en Afganistán, los ataques cibernéticos contra laboratorios estadounidenses que trabajan en una vacuna para COVID-19, por nombrar solamente algunos. ¿Por qué Rusia cree que puede correr el riesgo de sufrir consecuencias si en realidad lo que se los acusa es algo que están haciendo? No es algo nuevo. Ellos lo han hecho antes y se salieron con la suya. Entonces creen que el precedente está de su lado.
Después de todo, no olvidemos que asesinaron a sus oponentes en Gran Bretaña de manera muy descarada y aún mantienen relaciones con Gran Bretaña. Ellos han interferido no solo en las elecciones estadounidenses, sino también en las elecciones británicas, en las elecciones alemanas. En Montenegro ellos apoyaron una intervención violenta en esa elección. Y esa es la forma en que Rusia se estableció. Rusia, que no es la Unión Soviética, es un remanente de la Unión Soviética que pretende ser una superpotencia y que con las armas nucleares es una superpotencia. Sin las armas nucleares no es una superpotencia. Es como ser una superpotencia, pero por este tipo de participación internacional implacable, el gobierno ruso desvía, o al menos trata de desviar la atención del problema masivo. Pero para la población somos respetados internacionalmente, somos indispensables, somos poderosos, somos temidos. Pero el problema es que esto está sujeto a sus propias leyes de rendimientos decrecientes. Es costoso, sobrepasa a Rusia, está desperdiciando recursos, está dañando la débil publicidad que los rusos crearon, porque los países occidentales son cada vez más conscientes de esto. Se ha hecho más notorio que Rusia ha intentado intervenir en el caso de los británicos, que son muy reticentes a publicar muchas de estas cosas. Ellos han salido con bastante firmeza para decir que sí, los rusos han tratado de intervenir en las últimas elecciones. Sí, los rusos han tratado de utilizar formas de intervención cibernética para robar el trabajo en las vacunas del COVID-19, aunque Rusia dijo, bien, igual van a recibir estas vacunas. Pero Rusia quiere verse poderosa. Les gustaría poder salvar la situación desarrollando también la vacuna. Ser los primeros entre los primeros en desarrollar una vacuna. Sería un orgullo nacional. Pero no tienen los recursos. No han construido infraestructura. No fomentaron la innovación. No fomentaron el espíritu empresarial en Rusia. Gracias. Si escuchamos a Moscú, obtenemos una muy diferente historia. La opinión predominante en Moscú se refiere a la tensión que aumenta entre Estados Unidos y Rusia y es explicada como una consecuencia natural de que Rusia y su creciente poder están abriendo un nuevo espacio. El liderazgo de Rusia cree que inevitablemente surgen tensiones cuando una potencia gana fuerza rápidamente y mientras la otra, en este caso Estados Unidos, pierde espacio en la arena internacional. Dice que son injustamente acusados de muchas faltas por parte de los Estados Unidos y Europa, solo porque no quieren ver una potencia emergente. Esto es solo un argumento que se está haciendo. Es algo así como volver a la geopolítica y que ciertamente solo se esperaría que Rusia salvaguarde su propio interés nacional. Y ese sería el conflicto debido a esa insistencia en salvaguardar el interés del país. Y hasta cierto punto suena plausible y es legítimo que cualquier país intente salvaguardar su interés nacional. El problema es que no hay un cambio real de poder. Rusia no se está volviendo más poderosa. Rusia, de hecho, se está debilitando. Su economía está en ruinas, es ineficiente, pero está tratando de involucrarse a sí misma en todas partes, en el Medio Oriente, en América Latina, y estas son tareas costosas que Rusia no puede permitirse. Sí, está en Siria y parece que en Siria ha tenido éxito. Ciertamente a la administración de Obama, quien fue la que había una línea roja que si el régimen de Assad usara armas químicas, entonces el régimen tendría que ser removido. Y supuestamente se le permitió mediar a Rusia, pero ¿qué es exactamente lo que están sacando de Siria? Pensemos. Están obteniendo muchos gastos. Ahora están involucrados en Libia y Libia ahora entra en conflicto con otros países del Medio Oriente. Y si miras a América Latina, ¿cuál es el beneficio a largo plazo que obtendrá de Cuba o de Venezuela? Es una enorme carga económica con muy poco beneficio y tiene las restricciones necesarias con Estados Unidos y otros países. Entonces, en ese sentido, si miramos la política de reforma, de eficiencia, si observamos cuál sería la mejor manera de salvaguardar el interés nacional,
Entonces, irónicamente, de nuevo, Rusia está desperdiciando recursos que están disminuyendo su poder, que está poniendo en peligro su interés nacionalista, y creo que en este sentido el gobierno de Putin está fallando. Gracias, profesor Brown. Tengo otra pregunta para usted. Últimamente también la revisión de la historia se ha convertido en un campo de batalla. Hay un renovado énfasis en la escala de sacrificio soviético en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué 75 años después de la guerra y en un mundo muy diferente, esto se convierte en un factor significativo? ¿Por qué habla Rusia al respecto y cuál es el propósito? En un cierto nivel, es históricamente exacto que Rusia realmente sufrió enormemente en la Segunda Guerra Mundial porque tuvieron enormes pérdidas. Entonces, es natural que lloren esas pérdidas y Rusia como Unión Soviética contribuyó a mediar para la victoria y eso debería celebrarse. Pero lo que también vemos es que se está reescribiendo la historia y el propósito de eso es alabar al gobierno actual para decir que tenemos el ADN de la Unión Soviética y miren cómo fuimos tan importantes y al mismo tiempo decir que Rusia es una víctima. Así que es como una paradoja que Rusia quiera ser un país que parezca poderoso y por lo tanto debe ser respetado y temido, pero al mismo tiempo presentarse como una víctima y por lo tanto tener derecho a presionar a sus vecinos para garantizar su seguridad. Pero volver a escribir la historia es muy peligroso porque la historia verdadera es que Rusia no solo fue víctima, Rusia también fue un agresor. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939. Esto vino después del pacto Ribbentrop-Molotov entre la Alemania nazi y la Unión Soviética y cuando la Alemania nazi atacó a Polonia desde el oeste. La Unión Soviética atacó a Polonia desde el este. Entonces, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Rusia no fue la víctima. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Rusia fue uno de los agresores. Más tarde se convirtió en víctima, pero no se puede borrar esa historia que es mucho más grave de lo que la Unión Soviética y Rusia sufrieron con las políticas aplicadas por Stalin, por el hecho de que fue negligente en preparar al país para luchar contra la Alemania nazi, que había matado a un tercio de los oficiales en la década de 1930. Stalin, y por lo tanto el ejército ruso, estaba pobremente preparado. Entonces, esos son factores que no tienen que ver con la presión de Occidente sobre Rusia, porque fueron causados por la propia Rusia. Bueno, tengo una pregunta para usted, profesor Brown. Estamos un poco desconcertados en los Estados Unidos sobre la relación entre el presidente Donald Trump y el presidente Vladimir Putin. ¿Cuáles son sus pensamientos al respecto? Creo que es muy importante separar la retórica de la política si vemos la retórica. Todo esto tiene lugar en una especie de sociedad de admiración mutua entre los dos presidentes, lo que parece extraño dado que hay muchos problemas entre los dos países. Si miras las políticas, si yo estuviera en el Kremlin, estaría muy preocupado por la política estadounidense, porque Estados Unidos se ha convertido no solo energéticamente independiente, sino también en un exportador de energía que es devastador para la economía rusa. Estados Unidos, bajo Donald Trump, ha aumentado enormemente el gasto en defensa. En 2019, los gastos de defensa estadounidenses aumentaron en unos $70,000 millones, que es casi el total del presupuesto de defensa ruso. Es una pesadilla que el gobierno estadounidense está modernizando la fuerza nuclear de Estados Unidos y está desarrollando armas hipersónicas en las que Rusia pensó que tenía casi un monopolio. Esa es una mala noticia para Rusia. Así que en ese sentido, en términos de política, el Kremlin debería estar muy preocupado por saber a dónde se dirige Estados Unidos. Bueno, los últimos 2 minutos más o menos que tenemos, me gustaría preguntarle qué temas claves debemos prestar atención para comprender el comportamiento de Rusia, su nueva interacción con el Occidente. ¿Cuáles son esos elementos que nos dirían que las cosas están cambiando
o que Rusia está entrando en una nueva fase de relación con el Occidente? Creo, en primer lugar, debemos prestar atención al problema de la sucesión. Y el señor Putin trata de resolver el problema de sucesión asegurándose de sucederse a sí mismo. Pero el señor Putin tiene 67 años, parece gozar de buena salud, pero nunca se sabe lo que le sucede a nadie, a ningún ser humano, y no hay una sucesión adecuada. No hay nadie en Rusia que sea un sucesor designado, no hay un mecanismo y el caos podría ser absoluto. Es una ley de constancia que si una tendencia no puede continuar, no lo hará, y ningún ser humano puede seguir para siempre. Y creo que este es un problema clave. El otro problema que tenemos que ver es que la economía rusa está en muy mal estado. La economía rusa está en una situación desesperada. Necesita una reforma fundamental. El señor Putin no está dispuesto a hacer eso porque también requeriría un cambio crítico. Por lo tanto, quiere compensar eso con aventuras extranjeras y, como podemos ver, Rusia se mueve muy asertivamente en sus fronteras en el Ártico y el Ártico necesita más energía, pero está alineando a estados democráticos como Canadá o Noruega. Los estados nórdicos en general han sido muy complacientes con Rusia, pero ahora los ves aumentar el gasto en defensa por las actividades rusas en los países bálticos. Ves a países como Suecia y Finlandia, dos estados neutrales que se acercan cada vez más a la OTAN y que a su vez creará una cuenta de la competencia en espiral, y esto es algo que debemos monitorear con mucho cuidado. Probablemente también verás más aventuras rusas en América Latina, porque el señor Putin necesita crear la impresión de que Rusia es importante internacionalmente. De lo contrario, debe enfrentar la realidad de lo que básicamente son políticas internas fallidas. Muchas gracias, ha sido un gran honor y es un placer tenerlo de vuelta en el programa. Siempre aprendemos y usted nos desafía a repensar, ya sea estemos de acuerdo o no, es motivo de reflexión. Gracias, esperamos tenerlo de vuelta pronto. Es un placer. El ADN de las noticias. Rusia, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, inyectó una dosis importante de nacionalismo a su país y ha visto retomar una posición de influencia en el espacio de las naciones, creando situaciones políticas y alianzas nuevas con países emergentes. Su sistema político y económico necesitan acompañar y sostener esos ambiciosos objetivos. Hasta una nueva oportunidad cuando juntos, una vez más, exploremos el ADN de las noticias. Gracias.